Yo quiero simplemente darle la bienvenida, presentarlo. La bienvenida se la va a dar el hermano Jorge, ¿verdad? Quien es el director del programa. Y hermanos, es un gusto poder saludarles. Dios les bendiga. Un abrazo fuerte a todos ustedes a la distancia y ya tendremos tiempo de poder saludarnos personalmente. Les felicito por su constancia, por su dedicación, por su entrega, por su pasión para servirle al Señor y estar siempre buscando estar mejor preparados para darle el mejor servicio, porque el Dios nuestro, oiga, bien que lo merece, mucho más. Así es de que yo les felicito, les dejo con nuestro director y con su profesor. Que Dios les bendiga, hermanos. Estaré un tiempo aquí con ustedes. Bueno, pues hermanos, le damos la bienvenida a nuestro hermano Gilberto Gutiérrez. Es un pastor bastante conocido, yo creo que por varios de nosotros. Ya ha servido bastante tiempo en distintas iglesias y en diferentes regiones aquí en México. Hermano Gilberto, le damos la bienvenida y permítame orar por usted para que pueda comenzar entonces con su clase. Gracias Dios te damos por la bendición, Señor, en estos tiempos quizás un poco difíciles para varios de nosotros, continuar aún comunicándonos, Señor, continuar conectados a través de estas tecnologías que nos has proporcionado. Gracias Dios por los alumnos de este diplomado, porque han permanecido fieles a los estudios que tienen, han visto que es una necesidad el seguirse preparando teológicamente, Señor, para desempeñar un ministerio más eficaz, Dios. Te damos gracias por la vida del hermano Gilberto Gutiérrez, gracias porque lo has bendecido, lo tienes entre nosotros. Te pedimos, Señor, por la materia que él va a impartir, que seas con él, Señor, que le des sabiduría y que nosotros podamos también estar con la actitud y en la disposición de aprender, Señor, de un hermano que ha demostrado tener un ministerio pues bastante eficaz, Señor. Gracias por su vida, gracias por su familia, por su esposa, por sus hijos, por su iglesia Oreb, donde él está sirviendo, y que le ayudan, Señor, y le apoyan también. Te agradecemos por todo esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pues Dios le bendiga, hermano Gilberto, y es su tiempo. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Oigan, ¿podría recibir nada más el nombre y de dónde son los hermanos alumnos que están acá? ¿Se puede? ¿Cuántos son? Creo que pueden hablar varios de ellos. Ahorita son 14. Ahorita estamos conectados 14. No todos estarán por video. Mi nombre es Gustavo Morales Cedillo, soy miembro de la Iglesia Bautista de Benecer. Estoy en el grupo de la PIB de Monterrey. Ahí estoy integrado con los alumnos a la sala donde recibimos las clases sábado tras sábado. Muchas gracias, hermanos. Saludos a todos. Dios les bendiga. Buenos días. Mi nombre es Damaris Aparicio, de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. También ahí en la extensión de Monterrey, Nuevo León, en la Primera Iglesia Bautista. Buenos días. Mi nombre es Abigail Olvera Torres, de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Buenos días, mi nombre es Franklin Valdespino, estamos aquí en Zacatecas, somos venezolanos, también Nelson y mi hermosa esposa Leida Patricia Barrios de Valdespino. Bueno, José Jiménez. Sí, buenos días, mi nombre es José Jiménez, estoy estudiando de seminario. Y ahorita estoy del Istmo de Montejer. No escuchamos a la hermana Adriana ni tampoco al hermano Manolo, no se escuchan sus computadoras. La hermana Enriqueta. No escuchamos a la hermana Adriana. Hermana Enriqueta, sí, a usted sí la podemos escuchar, pero no creo que ahorita no está. Tenemos a alguien de España, los hermanos Sagar. Sí. Buenas a todos, mi nombre es Sagar, soy de Nepal, pero yo vivo en Madrid, en España, y estamos haciendo un servicio de cultura de Nepal. Gracias a todos. Qué gusto saludarle, hermano, que Dios le bendiga. Gracias, igualmente. Cocina bien delicioso, ya nos ha cocinado allá. Sí, están el hermano Samuel Neira y Eliezer Salce.
Sí, buenos días. Mi nombre es Eliezer Saldaña Salce. Soy de la extensión de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, Nuevo León. Y también pues está nuestro hermano Manolo y su esposa Cintia, que aunque no los escuchamos, pues ellos dicen que también son allá de Monterrey. Dios les bendiga, hermanos. Y pues creo que son los que están conectados, hermano Gilberto, hasta ahorita. De acuerdo, pues qué gusto, hermanos, saludarlos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero. Soy pastor de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Y es un honor para mí compartir con ustedes esta materia y el crecimiento 1. Hay un plan de estudios, como se dice, una programación de toda la materia. El seminario, seguramente ustedes ya lo tendrán. Si no, pues lo deben tener. Lo seguiremos casi al pie de la letra, solamente que hay unos ejercicios ahí, unas tareas ahí que dice que tiene que ver con visitar iglesias, con hablar, hacer entrevistas a pastores, pues eso hay que hacerlo virtualmente, ¿de acuerdo? Solo es ese detalle, igual que todo lo que está pasando ahorita, todo lo que está programado para hacerse presencialmente, pues no se va a hacer, entonces deben hacerlo, pero esas tareas, en su momento les iré mencionando, pero no podemos hacerlo tal como dice el programa porque no nos lo permite, ¿de acuerdo? La sana distancia, la Susana, mentada, la superhéroe ahora mexicana, Susana, no nos lo permite, ¿de acuerdo? Tomen en cuenta eso. Muy bien, entonces comenzamos, seco directo a la cara porque ya llevamos unos minutos y esto acaba en, ¿qué, hermano? En 2 horas, ¿verdad? Supone que estamos aquí hasta las 11. Muy bien. Entonces pongámonos en la materia. Bueno, antes debo decir lo siguiente. Miren, según yo, en mi carácter de maestro, soy barco. No sé si todos saben qué es barco. Mi hermano allá en España no sabe qué es barco más que el barco de navegar, pero acá en México se usa la palabra barco para decir a un maestro que es fácil de pasar, un maestro que no reprueba a nadie, un maestro que no es estricto y esas cosas. Yo creo que yo soy barco, el transatlántico, Queen Mary, puedo ser. O sea que se requiere de mucho esfuerzo para reprobar en mi materia. Y así que le recomiendo, hermano, que no se esfuerce mucho, por favor, en reprobar, porque como quiera sí repruebo. Pero si estamos atentos, si hacemos las tareas, si nos entendemos y si preguntamos cuando no entendemos, creo que vamos a pasarla muy suave porque tengo la convicción de que la enseñanza es una bendición de Dios, es un milagro de Dios, es algo que debemos experimentar los cristianos todos los días y entonces solamente les pido su atención, su disposición para ir aprendiendo, creciendo en el Señor. Seguramente nos toparemos con cosas que voy a decir, que tal vez su formación eclesiástica, tal vez su formación ahí en su regional o su pastor o lo que sea puede ser diferente a la mía. Le pido que en esos casos usted abra su mente, me puede hacer caso, puede hacer a un lado mis enseñanzas, pero oírlas, reflexionarlas sería lo más sabio y lo más sensato. Porque hay alumnos que cierran su mente cuando escuchan cualquier cosa que es distinta a su experiencia personal y entonces ahí no hay aprendizaje. Aprendamos juntos. La palabra mansedumbre que aparece en la bienaventurada, los mansos, es una palabra que bien podría traducirse los perfectibles, los mansos, los perfectibles, los que siendo liberales aprenden hasta el conservador o siendo conservadores aprenden hasta el liberal. ¿Me explico correctamente? Entonces, aprendamos juntos. Muy bien, la materia se llama el crecimiento 1 y la primera parte que abordaremos, no solo en este día, sino el próximo sábado también, es el crecimiento en perspectiva y las bases del crecimiento y los obstáculos del crecimiento. 2 cosas. Me parece que ustedes pueden tener acceso al documento que yo les envié. Y entonces vamos a comenzar con una definición que se hace importante porque no solamente define nuestra materia, sino que da sentido a lo que vamos a aprender acá. Miren, como su nombre lo dice, el crecimiento es una ciencia que estudia el crecimiento de la iglesia. No es el hilo negro de ningún lado, ¿no? Pero ese es el punto. Pero déjeme decir algún detalle muy interesante. Soy de una generación que cuando empezó a estudiar el crecimiento en el seminario, era materia nueva. Cuando yo fui al seminario en México, era materia nueva. Es más, era una materia, en Estados Unidos ya tenía historia, un poco de historia, pero era una materia que entre los grupos más conservadores de los evangélicos era casi prohibida. Se consideraba una herejía, porque se criticaba que manejaban preceptos humanistas, psicología, sociología, antropología,
Y bueno, algunos pastores muy conservadores decían, es la Biblia la que nos enseña y no nos importa nada de lo que diga la sociología y esas cosas. Era materia nueva. Cuando yo comencé a estudiar el seminario, que usted dirá, pues te está re viejo. Y yo sé que sí estoy, pero no tanto. Es decir, aunque ya no es una materia nueva el enriquecimiento, pero sí tuvo sus factores de controversia cuando surgió esta ciencia. Su objeto de estudio, déjeme decir 7 cosas con respecto a esto del objeto de estudio de la ciencia llamada enriquecimiento. Es la siembra de comunidades de fe llamadas iglesia, cómo se siembran, la multiplicación de estas comunidades, cómo se multiplican, los procesos de crecimiento de la membresía, cómo es que crecen las iglesias, cómo es que crecen los miembros de la iglesia. Al rato hablaremos de las áreas de crecimiento. Los procesos de desarrollo de la membresía en su expresión comunitaria, es decir, perdón, déjenme, traigo este teléfono para acá. Es decir, cómo es que crecen en su interacción entre ellos. Aprenderemos eso más adelante, pero solamente estoy planteando aquí, poniendo sobre la mesa el objeto de estudio del crecimiento. La participación y el papel de los liderazgos en la iglesia. Anticipo, digo algo entre paréntesis, es mi convicción personal, que si una iglesia crece es por la gracia de Dios y que si no crece es por culpa del pastor. Por supuesto, con bastante ayuda de los diáconos y bastante ayuda de los otros líderes de la iglesia, pero su responsabilidad principal es del pastor. Si crece es gracia de Dios, si no crece es responsabilidad del pastor. Lo estudiaremos más adelante en forma más específica. Y también otra parte del objeto de estudio del crecimiento es la relación de la iglesia con las enseñanzas bíblicas de la Gran Comisión, por ejemplo, del Gran Mandamiento, de la Gran Tragedia, de la Gran Felicidad. Hablaremos de eso más adelante. Y también, por supuesto, su objeto de estudio del crecimiento es la iglesia en su complejo proceso de multiplicación. Todo. Eso estudia el crecimiento. La verdad es que, no sé, la palabrita y el crecimiento nos puede llegar a simbolizar solamente como ser más personas. Y no tiene que ver con solo ser más, sino con quién somos. Lo explicaré más adelante. 2 áreas de la reflexión sobre el crecimiento. Ya dijimos cómo se define, ya dijimos las áreas de estudio de esta ciencia que se llama crecimiento, pero ahora permítanme mencionarles 2 áreas de la reflexión sobre el crecimiento. Es decir, ¿por dónde andamos cuando pensamos en el crecimiento? ¿Qué vamos a considerar para desarrollar nuestro propio crecimiento? ¿Qué vamos a hacer? 2 cosas. Número 1, el testimonio escritural, que por supuesto es lo más importante. No podía no comenzar con eso. Lo primero es el testimonio escritural, es decir, los principios bíblicos y teológicos sobre la naturaleza y misión de la iglesia. No sé si ustedes han tomado ya eclesiología, pero obviamente... No. Pues aquí hay que pegar el número en medio. ¿Seguimos bien? Sí, hermano, sí, seguimos bien. Muy bien. No sé si han estudiado eclesiología, pero sí, evidentemente es muy importante la eclesiología. Si todos han tomado eclesiología, qué bueno. Si algunos no han tomado eclesiología, pues seguramente yo diría algunas cosas que tienen que ver con eso, pero esa es una de las áreas de reflexión del crecimiento, el testimonio escritural, los principios bíblicos y teológicos sobre la naturaleza y misión de la iglesia, es decir, la eclesiología bíblica, es decir, la teología sobre la importancia del crecimiento, porque el crecimiento es un valor teológico, está en la Biblia. Déjenme decir anticipadamente, aunque lo estudiaremos más adelante de manera más particular. La Biblia dice que a Dios no le gusta ni la higuera sin higos, ni el terreno sin semillas, ni las semillas sin frutos, ni la red sin pescados. La Biblia dice eso, que a Dios ni el dinero sin réditos, sin intereses. Las parábolas y milagros que realizó el Señor nos dan testimonio de que a Dios no le gusta el no crecimiento. Él es un Dios que hizo las cosas para que crecieran, todo cuanto hizo. Ese universo entero, ese planeta que le dio a Adán y a Eva y les dijo que sojuzgaran y que gobernaran y que administraran adecuadamente, es crecimiento. No es cuestión más que salir al patio de tu casa para ver que todo crece. Así lo hizo Dios. Así es que el crecimiento tiene bases teológicas. No solamente una ocurrencia de pastores egocéntricos que quieren tener una iglesia muy grande o que quieren tener mucho dinero, hacerse millonarios, porque resulta que hay mega iglesias en este mundo y algunas de ellas
son dirigidas por falsos apóstoles o falsos profetas, y hay gente que quiere cortar con la misma tijera a todos los demás. El crecimiento tiene valores bíblicos, teológicos. Entonces, nuestra área de estudio principal, por supuesto, es la Biblia. Pero, en segundo lugar, una segunda área de reflexión sobre el crecimiento es el testimonio de las iglesias actuales. Digamos, un valor empírico o una situación de experiencia. Las experiencias prácticas de las comunidades que están creciendo en nuestros días. Esto es otra área de reflexión. ¿Por qué, si los dos somos bautistas, por qué si estas dos iglesias son bautistas, por qué una no pasa de 80 miembros o no pasa de 200 miembros y la otra ya van en 10,000? ¿Qué hace la gran diferencia? Podemos buscar todo tipo de justificaciones, que no es el tiempo de Dios, que es que el terreno acá es muy difícil. Podemos tener todas las objeciones que a mí me parecen pretextos que queramos. Pero, ¿por qué es así? Bueno, es objeto de estudio. Es una de las áreas de estudio del crecimiento. Las experiencias prácticas de las comunidades que están creciendo en nuestros días. Y déjeme decirlo acá, y lo digo con delicadeza para que nadie se moleste, los estudios que arrojan otras vivencias sobre el crecimiento, y es aquí donde se manejan otras ciencias, como la psicología colectiva, como la antropología, como la sociología, como la economía, como la política. Otras ciencias intervienen en esta reflexión, no para contradecir la Biblia, no para interpretar la Biblia, porque la Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos de la psicología para entender la Biblia. Pero cuando vemos la aplicación de la experiencia cristiana en diferentes campos y no vemos igualdad, no vemos paralelo, entonces nos preguntamos, ¿qué pasa acá? Y entonces pedimos ayuda a otras ciencias para saber qué está pasando en este caso, qué está pasando en este otro caso. Es ahí donde a algunas personas les molesta, pues, el crecimiento original, el de Magabran. Ustedes va a ser una de las tareas, por supuesto, que estudien, no sé, al que acuñó el término de crecimiento y a los otros teólogos de crecimiento originales y las cosas que dijeron y por qué fueron criticados y demás. Pero, bueno, estas son las dos áreas de reflexión de nuestra materia. Voy a decirlo en forma breve. El testimonio escritural y el testimonio de iglesias actuales. Las que crecen, las que no crecen, se estudia, se analiza. Cuando estuve en el seminario me encargaron, igual que a ustedes se les encarga en el programa, que entrevistara a pastores. Yo entrevisté al hermano Rolando Gutiérrez Cortés, entrevisté al hermano, platicamos con el hermano Manuel Martínez Garibay. Eran las dos iglesias, digamos, que estaban creciendo en la Ciudad de México. La iglesia Betel de Azcapotzalco con el hermano Manuel Martínez Garibay fue la primera iglesia bautista del país, que se contó en más de 1,000 miembros. Recuerdo cuando él hizo un proyecto, me parece que su proyecto era llegar, no me acuerdo si a 7,000 o algo así, y llegó a 4,500 y alguien dijo, fracasó, 4,500 miembros, alguien dijo, fracasó. Yo pensé, pues a mí me encantaría tener varios fracasos como los del hermano, ¿no? Me encantaría que mi iglesia creciera a 4,500 y no a 7,000 como planteé. Y algunos decían, de chismosos o envidiosos, ¿no?, que siempre hay en el mundo, decían que había fracasado. Tuvimos que analizar por qué esas sí crecen, y yo me preguntaba, ¿y por qué la mía no crece? Yo era seminarista y era pastor de una pequeña iglesia en formación. Y yo decía, ¿por qué acá no crecemos? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ahí comencé a estudiar, igual que ustedes ahora en un seminario, estos menesteres del crecimiento. Entonces, ya vimos la definición del crecimiento, su objeto de estudio, 7 cosas que les mencioné, 2 áreas de reflexión ahora, testimonio escritural y el ejemplo del ejercicio de estos principios en las iglesias. Y eso es lo que en ocasiones nos hace necesario acudir a otras ciencias como la psicología colectiva, la antropología, la sociología, la economía, la política, etcétera, etcétera. Deben saber, queridos hermanos, que hace algunos años en la Convención Nacional, nuestra Convención Nacional, se llevó a cabo un proyecto que se llamó Estudio para el Desarrollo de una Estrategia de Crecimiento en México. Vinieron expertos de diferentes partes del mundo, literalmente. Eran los bautistas del sur, son los que nos ayudaron. Pero vinieron misioneros de diferentes partes del mundo, que estaban de misioneros en otro lugar. Recuerdo a un hermano de Vietnam y a un hermano que estaba en Marruecos, y eran expertos en estudios sociológicos, en estudios estadísticos. Yo era el encargado de parte de la Convención Nacional, yo el responsable de nuestro equipo mexicano. Era el nexo con ellos, el equipo norteamericano. Hicimos un equipo conjunto, y durante 2 años
digamos que se puso bajo estudio, bajo microscopio o bajo macroscopio la Convención Nacional de México. Se estudiaron nuestras estadísticas, se estudiaron las estadísticas de, no me acuerdo cómo se llama en esa época, el INEGI o no sé qué, de México, del crecimiento del religioso en México. Se pidieron auxilio a otras denominaciones de sus estadísticas que tenían sobre su crecimiento. Y se hizo, bueno, se abarcaron varias ciencias. Se entrevistaron a más de 10,000 miembros de nuestras iglesias. Se escogieron, ¿cómo se dice? Aleatoriamente. La computadora decidió a quiénes y se hizo que en algunas iglesias se entrevistara a 10 de sus miembros, escogidos también al azar o aleatoriamente por el pastor. Se entrevistaron más de 3,500 líderes nacionales y de todo eso se hizo un estudio que nosotros los mexicanos no lo hicimos. Nosotros ayudamos a hacer los cuestionarios, a administrar las respuestas, pero quien hizo el estudio fueron extranjeros porque así es como debía hacerse, no podía ser juez y parte. Y nos dieron 260 y pico de observaciones. Ellos observaron cosas. Y esas observaciones, el equipo mexicano las convertimos en 40 proposiciones. Y estas 40 proposiciones se llevaron a la Convención Nacional de México y se convirtieron en 40 acuerdos. Son los famosos 40 acuerdos de la Convención, que tengo la impresión de que algunos de ustedes ni saben de qué estoy hablando. Pero son acuerdos. Todavía no lo realizamos, pero ahí están. Espero tener estos documentos para mandárselos en la próxima ocasión, pero en ese estudio que les digo, era, digámoslo, a todas luces, era un estudio desde el punto de vista del crecimiento. Y por supuesto que sí, se abordaron otras ciencias, además de la teología, se abordaron otras ciencias de análisis para descubrir por qué no estamos creciendo en México. Por cierto, los 40 acuerdos, cada uno tiene que ver con una de las razones por las que no estamos creciendo. Estoy seguro que si son estudiantes con la mente abierta, deseosos de aprender, estoy seguro que les encantaría tener de inmediato los 40 acuerdos. Se los voy a hacer llegar en cuanto me sea posible, en cuanto me desconecte de acá. Voy a buscarlos y mandárselos a ustedes. Pero entonces dije todo esto para que quede claro. Son dos áreas de estudio del crecimiento: la teología, la palabra de Dios, el testimonio escritural y el ejemplo práctico, social de las iglesias, en donde funcionan los principios bíblicos y hay crecimiento, donde no funciona, y eso es objeto de estudio de esta ciencia. Estos dos elementos nos hacen entender que el crecimiento es una teología bíblica aplicada a la experiencia social, político, económica de los pueblos. Repito, eso va a venir en el examen. Cada vez que diga eso, no sé si va a venir en el examen, pero cada vez que diga eso significa que eso es muy importante. Estos dos elementos, el testimonio escritural y el testimonio del ejemplo de las iglesias que crecen y las que no crecen, estos dos elementos nos hacen entender que el crecimiento es una teología bíblica aplicada a la experiencia social, político y económica de los pueblos. Sería terrible, mis queridos hermanos, que fuéramos expertos en el crecimiento y fuéramos pastores a su vez o copastores de una iglesia que no crece. Eso, ¿dónde queda eso? Como los misionólogos que no son misioneros, ¿no? Como los misionólogos que saben todo acerca de la misionología, saben todo acerca de misiones. Pueden darnos una conferencia, es más, se la pasan dando conferencias en todas partes del mundo, en todos los congresos de misiones, pero no hacen misiones, no han sembrado iglesias, no han cruzado puentes, porque las misiones, la idea es el cruce de puentes, no han cruzado puentes para llevar el evangelio ahí a otra cultura, otro momento, otra circunstancia. O sea, de hecho, eso es un problema en nuestro mundo evangélico. Hay teólogos que no conocen a Dios, hay misionólogos que no hacen misión y hay eruditos en el crecimiento que nunca han sido parte de un fenómeno o una experiencia de crecimiento. Nunca. O sea, saben todo acerca del crecimiento, pero no. De hecho hay que decirlo. Las estadísticas en nuestra Convención Nacional dicen que nuestras iglesias en promedio son de 60 miembros. Por supuesto que eso es así porque hay iglesias de más de 1,000 miembros. Lo que quiere decir que si hay unas de más de 1,000 miembros y el estándar llega hasta 60, es porque hay algunas de 20. Hay algunas iglesias de 15 miembros. Hay iglesias que tienen menos miembros que un grupo celular de algunas otras iglesias.
Y no podemos decir que no se dé el crecimiento en nuestros seminarios. Si desde hace años, cuando yo recién fui al seminario a los 19 años, ahora tengo 60, imagínense. Si desde hace años que se da el crecimiento en nuestros seminarios, si tuvimos entre nosotros a uno de los autores, escritores del crecimiento, el hermano Pedro Larson, varios de sus libros andan por ahí todavía, y él, algunos de sus libros los escribió con nosotros como alumnos, fuimos sus conejillos de indias y nos daban nuestra clase y eso se convirtió en sus libros. Y claro que sí sabemos cosas, los pastores mayores que ustedes, más jóvenes, de crecimiento. Sin embargo, ¿por qué no hay un avivamiento de crecimiento en nuestras iglesias de la Convención Nacional Bautista de México? ¿Por qué crecen más los mormones? ¿Por qué crecen más los neocarismáticos? ¿Por qué crecen? ¿Qué nos está pasando? Me parece que debemos jugar con estos dos elementos entonces. La teología, el crecimiento tiene que ver con la teología bíblica aplicada a la experiencia social, política, económica de los pueblos. Podemos decir que se trata de principios eternos que nos ayudan a discernir los procesos humanos temporales. Esto del crecimiento, a mí me fascina, me parece importante esta materia, esta ciencia, pero tiene que ver con principios eternos, los principios de siempre, los principios de Dios, pero nos ayudan a discernir los procesos humanos temporales. Porque debo decirles que anticipadamente, aunque lo estudiemos más adelante, sé que estoy diciendo esto cada rato porque esta es la primera clase, pero cuando vemos una congregación o el problema del no crecimiento, no es porque no están funcionando los principios bíblicos, no, es porque se están aplicando principios antibíblicos o no bíblicos. Se están haciendo cosas que no es lo que dice la Escritura que se debe hacer. Así es, porque Dios diseñó su iglesia para crecer, eso ténganlo por seguro. Muy bien, pero ahora vayamos a otra parte de esta primera clase que es importante. ¿Qué estamos, como dijo la chimoltrufia, qué estamos queriendo tratar de insinuar cuando, perdonen esa frase, cuando decimos, bueno, a los venezolanos sí les ha de gustar porque ellos adoran al Chavo del Ocho, ¿no? Y esas cosas, y al Chespirito. Pero ¿qué estamos diciendo cuando pensamos en el crecimiento? Otra vez, solamente más gente, más personas, más creyentes. Bueno, debemos pensar en 7 cosas por lo menos. Y ahí les voy. No sé si tienen ustedes su material escrito, pero yo lo tengo así. Y tengo un pequeño dibujito, una pequeña gráfica. ¿Sí lo tienen todos así, hermano? Porque... Sí, los mandé. Yo creo que ya se lo van a compartir entre ellos, hermanos. Se lo mandé al hermano Manolo. Muy bien. Sugiero que lo tengan y lo abran porque ahí hay una pequeña imagen, una pequeña, ¿cómo se dice? Un pequeño dibujo que me ayuda a que captemos bien lo que quiero decir. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Déjame decir, hermano. Sí. Muy bien. Entonces, cuando pensamos en el crecimiento, déjenme pensar o guiarles a reflexionar en siete dimensiones o áreas del crecimiento. La iglesia debe crecer en por lo menos 7 áreas del crecimiento. Número 1, primera dimensión o primera área. Y en el dibujo aparece ahí un punto. Un punto. Ándele, ahí mero, ahí vamos. Exactamente eso. Gracias. Quien lo haya puesto, muchas gracias. Un punto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. En este punto entendemos el crecimiento como el añadir creyentes a la iglesia, uno a uno. Tenemos otro punto, se convirtió otro. Hacemos campañas evangelísticas, los cristianos evangélicos, los bautistas, vienen americanos, nos ayudan, traen chicles, jabones, papel de baño para regalar, la gente pone atención, les leemos un testimonio de un hermano y luego al final hay una especie de cuestionario que se parece mucho al de los que nos venden tiempo compartido y ahí le preguntamos, ¿cree usted en Dios? Sí, claro que sí, bueno, póngale ahí. ¿Y cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, póngale ahí pues. ¿Cree que Cristo murió por sus pecados? La persona en México, cualquiera dice que sí a todo eso porque somos un pueblo cristiano, dicen los
los antropólogos, por lo menos católico, ¿cree que Cristo dijo a Dios? Sí, por supuesto. Y luego le hacemos una oración y le decimos, ¿cree que esta oración expresa lo que usted le quisiera decir a Dios? Sí. Y la pregunta clave de ese método de evangelismo, con el que por cierto no estoy de acuerdo, la pregunta clave es esta: ¿hay algo que le impida a usted aceptar a Cristo? Ahí donde debe decir no. Todo lo demás debe decir sí, ahí debe decir no. Y luego dice, no. Ah, bueno, pues vamos a orar. Y le ponemos ahí otro convertido y llegamos a la oficina de la iglesia después de esa campaña evangelística con un altero de contactos. Y decimos, conseguimos 150 contactos. Algunos dicen convertidos, lo cual no necesariamente es convertidos, pero eso decimos. Este es el punto. O sea, sumar personas, nuevas personas. Podemos aquí llamarle crecimiento numérico. Podemos llamarle contactos, en ocasiones si son convertidos, bueno, convertidos, pero uno por uno. Esa sería una dimensión del crecimiento. 2, segunda dimensión del crecimiento, va a ir creciendo, por supuesto, esto. Una línea. Lo ejemplificaremos con una línea. Y esto tiene que ver con discipulado, crecimiento de discipulado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. En este punto entendemos el crecimiento como el desarrollo de los miembros. No solamente como la suma de personas, sino como el desarrollo de los miembros. Se añade al crecimiento de alcance de individuos, se añade otra dimensión, el desarrollo de los mismos individuos. O sea, ya lo sumamos, ya tuvimos 15 contactos, ya están viniendo a la congregación, a los cultos, 7 de ellos. Pues ahora debemos someterlos a otro tipo de crecimiento, que es el crecimiento doctrinal o educacional, discipulado, por eso llamé aquí de discipulado. Pero ahí no acaba, esas no son las únicas dimensiones del crecimiento. Hay gente que piensa eso, piensa que el crecimiento solamente tiene que ver con numérico y de calidad. De hecho, algunos dicen, cuando le preguntas, oye, tu iglesia está creciendo, dicen, bueno, no estamos creciendo en cantidad, pero estamos creciendo en calidad, dicen ellos, lo cual es una falacia, porque cuando algo crece en calidad, crece en cantidad. Las plantas bien regadas y abonadas crecen y dan fruto. Las chivas, las ovejas, las vacas bien alimentadas se reproducen y dan becerros y ovejas. Pero hay quienes dicen eso. Bueno, no estamos creciendo en cantidad, pero estamos creciendo en cantidad. Es absurdo. Estas dimensiones de crecimiento van juntas. Por eso después del crecimiento numérico, crecimiento doctrinal o educacional. Número 3, porque ahí no acaba la cosa. Una iglesia crece en más que números y en más que edificación de los creyentes. Y le llamaremos aquí a esto del triángulo, crecimiento de cuerpo. Y lo simbolizamos con un triángulo para pensar en lo siguiente. Hechos 2:42 dice, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es el mismo pasaje que el anterior, pero sin duda que ahora podemos notar que en este pasaje se habla de estos dos crecimientos. ¿De qué hablamos aquí? Porque dice también Colosenses 2:19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En este punto, o esta dimensión del crecimiento, entendemos el crecimiento como el desarrollo grupal de los que han sido alcanzados y discipulados. Desarrollo grupal. Podemos llamarle crecimiento organizacional. Permítame decir aquí algo muy importante, porque no quiero que esto de las dimensiones del crecimiento es muy básico y posiblemente varios de ustedes ya lo hayan visto, es muy básico, pero es muy importante que permanezca durante todo el tiempo de este curso en nuestra mente y en nuestra mesa de discusión, porque es vital. Miren, déjenme decirlo de una manera muy práctica para que quede bien claro. ¿Cómo se mediría el crecimiento numérico? Pues fácil, los contamos, 1, 2, 3, ya somos 35. ¿Cómo se mediría el crecimiento de discipulado? Pues haciéndoles un examen, tal vez. Digo, no se mide así el discipulado, pero para ponerme práctico, haciéndonos un examen para saber cuánto ya saben la doctrina de la salvación, cuánto saben lo que es la Santa Cena, lo que es el bautismo, algo así. Cuántos cursos ha tomado, que es mucho más que eso el discipulado, pero bueno, lo digamos así en forma práctica. Pero cuando llegamos al triángulo, el crecimiento de cuerpo, ¿sabe cómo se prueba? ¿Sabe cómo se podría probar si hemos crecido? En un culto de negocios. Ahí se prueba el crecimiento de cuerpo, el crecimiento organizacional. Se prueba en un culto de negocios. Si en el culto de negocios hay unanimidad, las decisiones se aprueban por unanimidad, hay acuerdo, el pastor tiene autoridad ante la congregación.
El pastor dice cosas y la gente le sigue. La gente dice, amén, pastor, vamos con todo con eso. Si pasa eso, hay crecimiento organizacional. Si en el culto de negocios es un pleiteadero de aquí para allá y de allá para acá, los diáconos queriendo manejar al pastor y no dejándole trabajar, atándole, secuestrando su autoridad pastoral para hacer la de ellos porque se creen los dueños y caciques. No se creen, son los caciques. En el caso de dueños sí se creen, pero en el caso de caciques sí lo son. Y quieren mangonear al pastor y se enorgullecen de que en 5 años han tenido 12 pastores. Hay iglesias así en nuestra convención. Eso habla de un cero, nulo crecimiento del triángulo, nulo crecimiento organizacional. Crecemos en número, es una dimensión. Crecemos en madurez, en desarrollo personal, eso es otra dimensión. Crecemos organizacionalmente, crecimiento de cuerpo. Una iglesia debe crecer en esa dimensión también para cumplir su misión. Si no ha crecido en esa dimensión, es un estorbo bárbaro su desarrollo como iglesia. Número 4, y pongo un cuadro porque va a ir aumentando la figura geométrica hasta el 7. De testimonio, la dimensión de testimonio. Hicimos un cuadrado porque ahora son 4 cosas, ¿no? Numérico, de discipulado, organizacional, y ahora le llamaremos a este encarnacional. Dice el texto, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Usted puede decir, oiga, también aquí es crecimiento numérico, ¿por qué? Porque son la suma de personas, pero el texto es muy interesante. Dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, la iglesia ni hacía evangelismo, no repartían folletos. Esta iglesia de Hechos 2:47, si usted lee todo el capítulo y si lee todo el libro de los Hechos y hace un estudio serio y profundo, notará que la iglesia del libro de los Hechos no hacía evangelismo como nosotros. No tenían escuelas bíblicas de vacaciones, no tenían campañas de evangelización donde traían a no sé quién de no sé dónde y ponían pancartas y llenaban un auditorio. No, la iglesia crecía en forma natural con ser iglesia. Solo se dedicaban a ser iglesia, punto. Y siendo iglesia y ejerciendo sus funciones de iglesia, Dios añadía a los que van a ser salvos. Y entonces esto habla de su testimonio. En este punto entendemos el crecimiento como el impacto que la comunidad de fe causa en la comunidad social donde se desenvuelve. Podemos llamarle a esto crecimiento encarnacional. ¿Sabe usted? Seguramente no es su experiencia ni lo de su iglesia, pero ¿sabe usted que muy a menudo las iglesias tienen una membresía más allá de varios kilómetros de su templo? Y los que están ahí pegados a ella no van a la iglesia, no son de la iglesia. Por alguna razón no son de la iglesia. Es decir, algunas congregaciones en su localidad, que no, el templo no es la iglesia, sabemos eso, pero algunas congregaciones en donde están situadas geográficamente su lugar de reunión, no alcanzan a los cercanos, no los impactan. Y eso es un problema serio, especialmente cuando se trata de sembrar iglesias. Es un problema serio, porque ¿qué caso tiene sembrar una aquí cuando vas a alcanzar a puros de allá? Pues mejor vete para allá y allá los alcanzas, pero quién sabe qué pasa donde estamos. Yo no sé, a lo mejor nos espían en los cultos de negocios, y ¿quién va a venir a la iglesia después de ver un culto de negocios de algunas iglesias? ¿Quién va a regresar? Nadie. Yo no regresaba, si regreso nomás porque pues soy el pastor y tengo que estar. Bueno, pero les comparto que nuestra iglesia tengo ahí 21 años y hace 18 tal vez, que todas las decisiones que tomamos son, como se dice, por unanimidad. Pero antes de eso, los 3 años anteriores, no, todas las decisiones eran por votación y había que estar haciendo política y esto y lo otro, y algunos hacían reuniones clandestinas para decir, el pastor va a proponer esto, no le hagan caso, no sé qué. Eso que es una de las cosas más nefastas del mundo. La iglesia crece con un crecimiento encarnacional, tiene que ver con su testimonio. Número 5, y aquí ponemos un pentágono porque ahora son 5 cosas. Número 5, de expansión local. Y pensaremos en el Pentágono. Así que, y no es el Pentágono allá de Estados Unidos, es un Pentágono acá nuestro. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hechos 16:5, un texto favorito mío.
Y así que las iglesias eran confirmadas y aumentaban en número cada día. En este punto entendemos el crecimiento como la siembra de nuevas comunidades cercanas. Podemos llamarle crecimiento de alcance cercano. O sea, la iglesia se multiplica en forma inmediata. Se multiplica ya, en otra, más allá, y en otra, más allá, y en otra, en el barrio donde la hermana fulana se convirtió y pues le cuesta trabajo venir hasta acá, entonces en su casa abrimos un grupo celular y comienza a crecer y el grupo celular se multiplica, ya son 2, ya son 3, ya son 4. ¿Y para qué le hacemos venir acá a las sedes? Y ahí podemos congregarles. Además hay un patio muy grande o el salón de fiestas que nos rentan por ahí y ¡zas! Fundamos una nueva comunidad. Y es el alcance cercano de la iglesia, crecimiento de alcance cercano. Número 6, porque no para aquí la cosa. Dijimos que son 7. Otra dimensión de crecimiento, la expansión global. Y aquí pensamos en un hexágono, porque cada uno de los lados del hexágono es crecimiento numérico, crecimiento en discipulado, crecimiento relacional o de cuerpo, crecimiento encarnacional y crecimiento de expansión local. Pero ahora, un sexto, expansión global. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, más allá. En este punto entendemos el crecimiento como la siembra de nuevas comunidades cruzando puentes. Una iglesia que cruza puentes es una iglesia con este tipo de crecimiento. Y se pueden cruzar puentes cuando tienes trabajo en otro país, cuando tienes trabajo en otra etnia, aunque sea de tu país, pero es otro idioma, cuando tienes un trabajo de siembra de iglesia en otro lugar donde no, una cárcel, por ejemplo, donde tienes que cruzar un puente, y no solamente la reja, sino me refiero a un puente cultural, un puente social, legal. Es decir, una iglesia que cruza puentes porque no está conforme con alcanzar a los propios, a los que son de su género social. Entiéndase género social, o sea, son mexicanos, hablan español. Entonces, eso, cuando una iglesia cruza puentes más allá, personas distintas, entonces tiene un crecimiento global. Y llamaremos a esto crecimiento misionero, cruzando puentes políticos, geográficos, de lenguaje, etc. Podemos llamarle a esto crecimiento misionero. Y voy a decir aquí algo. Y una iglesia para experimentar esta dimensión de crecimiento, no es malo ir a congresos de misiones, no es malo ir, pero no necesita ir a un congreso de misiones una iglesia. Lo que necesita es un crecimiento que tenga que ver con todas las áreas, como lo que estamos hablando ahora. Del punto, de la línea, del triángulo, del cuadrado, del pentágono, del hexágono. Una iglesia necesita desarrollar ese crecimiento integral. De hecho, eso nos lleva a la séptima dimensión de crecimiento, el liderazgo y mentoría, un heptágono. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este punto entendemos el crecimiento como el desarrollo integral de la comunidad. Podemos llamarle crecimiento eclesiástico saludable, crecimiento integral, crecimiento de reino. Y creo que debí ser más explícito en esto, pero se llama acá arriba el liderazgo mentoría, porque la idea es la reproducción en todo su esplendor. La iglesia se reproduce porque el pastor se reproduce, porque los líderes de grupos celulares se reproducen, porque los consejeros juveniles se reproducen, porque los diáconos se reproducen. Es decir, todas las áreas, todos los individuos que forman la iglesia tienen el germen de la reproducción y se reproducen y entonces no caben ahí mismo y entonces tiene que haber una explosión de crecimiento bárbaro. Así crecen las iglesias, por este fenómeno, este principio, este milagro dado por Dios de un crecimiento saludable, crecimiento integral, crecimiento de reino. Insisto, si la iglesia crece, si una iglesia crece es por la pura gracia de Dios, porque Dios la diseñó para crecer, punto, se acabó. Pues usted no le dice al chamaco, oye, estás creciendo mucho, párate, detente, por favor, nos estás llevando a la ruina con tanto que tragas, porque los chamacos no están creciendo y son comelones. Les compras unos pantalones y al otro mes ya no le queda. Le dices, chamaco, ¿se puso muy abajo los tenis o qué? No se puso muy abajo los tenis. Lo que pasa es que el pantalón ya le queda brincacharcos. ¿Y qué haces tú? ¿Hiciste algo para que creciera? ¿Lo estiras todas las noches? ¿Lo metes al potro de la Inquisición para que lo jalen y lo estiren? No, crece porque en sus genes está el crecimiento. Y no va a parar hasta que crezca más o menos como su papá o su mamá o su abuelito, algo así, porque son los genes. La iglesia Dios la diseñó para crecer. Así que cuando crece, pues porque así la hizo Dios.
Y si no crece, alguien está impidiendo su crecimiento. Alguien y algo está impidiendo su crecimiento. La tradición, la organización costumbrista, los cultos de negocios, los caciques de la iglesia, los que se creen dueños porque su abuelita donó el órgano de la iglesia, que ya ni se usa el órgano, pero como lo donó la abuelita y ahí está, se creen dueños de la iglesia. Eso impide el crecimiento. No la teología, no los principios bíblicos, ni siquiera la sociedad donde se planta la iglesia. En este momento, mira, en este momento estamos, y qué bueno que en este momento estamos estudiando el crecimiento, en este momento, socialmente hablando, el mundo entero, estamos viviendo una situación que nunca nos habían visto tantos miles y millones de personas por internet, a los predicadores que tenemos programas por internet. En nuestra iglesia y un servidor, hace mucho que hacemos devocionales por internet, hace mucho. Antes de la influenza comenzamos. Así que ahora estamos duplicando y más bien triplicando y cuadruplicando los programas que hacemos para bendecir, para alcanzar, pero nunca, jamás de los jamases nos habían escuchado tantas personas. La gente no puede ir a un templo, pero si pudiéramos ir a un templo, los templos estarían a reventar en este momento. Todos los católicos, los salones del reino de los testigos de Jehová, las escuelas de los mormones, todos estarían llenos, pero tristemente también estarían llenos los salones en donde se adora la Santa Muerte, en donde se practica santería, también estarían llenos, porque en este momento la gente anda buscando. Es tanta la necesidad de la gente que no es congruente, ¿no? Iba a decir otra palabra más fuerte, pero no es congruente que no crezcamos, porque la palabra nos da principios para el crecimiento. Dios nos diseñó para eso. Y la situación del mundo está apropiadísima. O sea, el mar está listo para echar la red. La mies está lista para echar la hoz. Pero debemos tener un crecimiento integral. Puse unas definiciones al final de este crecimiento integral. Una comunidad donde Cristo reina. No la democracia. No la mayoría. Lo estudiaremos en esta materia. Le llamo a esa clase democracia versus cuerpo de Cristo. Democracia versus, BS como contra, democracia contra cuerpo de Cristo. Es mi convicción de que algunas iglesias no crecen por el mal entendido principio del orden democrático. Los bautistas creemos en este principio de orden democrático, pero algunas congregaciones lo ejercen, a mí me parece, de manera equivocada. Lo ejercen de una manera que no es el principio de orden democrático. Es otra cosa. Y en ocasiones la idolatría a la asamblea, el falso dogma de la infalibilidad de la asamblea o la infalibilidad de la democracia, eso impide el crecimiento. Por eso digo aquí una comunidad donde Cristo reina. Cristo reina, no la democracia, no la votación. Esto incluye el desarrollo de la teología. Esto tiene que ver con el desarrollo de una cultura vivencial. Muy bien, estas son las dimensiones del crecimiento de una iglesia. Pueden grabárselo un puntito, una línea, un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un heptágono. Crecimiento numérico y crecimiento en discipulado, crecimiento numérico, discipulado y crecimiento organizacional, crecimiento numérico, discipulado, organizacional y crecimiento encarnacional, testimonio, crecimiento numérico, de discipulado, congregacional, encarnacional y crecimiento de... Ayer iba a decir, se van a mover a ustedes. Voy acá. Y crecimiento de expansión local, crecimiento numérico, de discipulado, congregacional, encarnacional, de alcance cercano y luego de alcance lejano, la obra misionera. Y finalmente, pero quiero repetirlo en cada ocasión, porque recuerden, o les anuncio, estos no son separados. Este crecimiento no se da por separado. Esto no funciona por separado. Esto funciona como una integración. El crecimiento numérico se da cuando la iglesia está sana. Y por estar sana tiene un crecimiento encarnacional y un crecimiento de visión misionera. Y por eso se convierte en otros. Y eso se convierte... Y hay crecimiento encarnacional y todo eso porque esos que se convirtieron han crecido. Se han desarrollado como discípulos. Es decir, estas 7 dimensiones del crecimiento no van por separado. No puedes, bueno,
Nosotros ahorita estamos en crecimiento de misiones, en eso andamos. Lo otro lo vamos a dejar por la paz. Ahorita estamos en... No se puede. Esto es integral. Perdonen, no se puede lo uno sin lo otro. El crecimiento, estas 7 dimensiones se dan juntas. Si no se dan juntas, entonces no está sucediendo crecimiento. Está sucediendo otra cosa. Amontonamiento de gente, conglomeración. Miren, por ejemplo, algunas de las llamadas mega iglesias, esas donde están de pastores unos falsos apóstoles y falsos profetas también, herejes, predican un evangelio de la prosperidad y un evangelio de las señales que no es el evangelio de Cristo. Juntan cientos de miles en los estadios y en sus congregaciones cada domingo juntan miles, muchos miles, 10,000, 15,000, 8,000, 7,000. Ya quisiéramos nosotros juntar eso en una reunión de la Convención Nacional toda junta. Pero, ¿sabe qué? No es crecimiento de la iglesia. No, señor. No es lo mismo tener discípulos que tener fans. No es lo mismo. En el mundo hay negocios religiosos, grupos religiosos que se dedican a preparar performance o espectáculos de diferentes clases y juntan gente. Pero eso no es crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia es otra cosa. Insisto otra vez, lo estudiaremos más adelante, ese punto. Muy bien. Preguntas, mis queridos padawanes. Si no han visto la Guerra de Gracia, no saben por qué digo eso, pero ¿qué preguntas tiene? ¿Alguien tiene preguntas? Yo nada más un comentario, hermano. Yo creo que también en la misericordia del Señor, ahora con esto de la pandemia, abrió lo que usted comentaba, abrió aperturas a las iglesias para el uso de las tecnologías como una herramienta para poder compartir y llevar el evangelio. Eso que usted comenta, las reuniones a través de plataformas como Zoom, como otro tipo de plataformas donde se conectan todos. Incluso ha habido, no sé, presencialmente en número, no sé, a lo mejor estamos incrementando un 40% más con esta manera de llegar, a pesar de que se transmitían los cultos, pero no es lo mismo ahorita que se está transmitiendo aparte de la escuela dominical, aparte cultos, mensajes pastorales, etcétera. Entonces, realmente se ve que la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Yo creo que ahí fue donde nosotros nos quedamos dormidos al no aplicar este tipo de tecnologías y herramientas para que el mensaje de Dios fuese compartido a otras partes. Tiene usted toda la razón. Pastor Gilberto, ¿me permite, hermano? Sí, hermano. Hermana Damaris, yo le quiero felicitar y me encanta mucho escuchar lo que usted acaba de mencionar, porque parece ser que esta circunstancia que estamos pasando nos está permitiendo poder ver con mayor claridad la oportunidad que tenemos nosotros en este tiempo. Y usted dijo, no, como que nos quedamos dormidos. Comparto con usted eso, quizá a nivel general. Sé que hay algunas iglesias, algunos siervos de Dios que están muy involucrados y han hecho ya algún esfuerzo desde hace tiempo para poder utilizar estas herramientas. Pero yo creo que este es tiempo para que nosotros entendamos que es una herramienta más que puede ayudar al crecimiento de la iglesia, y de eso estamos hablando, del crecimiento de la iglesia, de herramientas que nos pueden ayudar a hacer llegar los principios bíblicos y la teología y la sana doctrina, y poder llegar a más gente. Mire, yo había dicho que el hermano Shagar había cocinado muy sabroso para nosotros. Él está en España, ellos son de Nepal, pero me equivoqué, fue con el hermano Dinesh y su esposa, que cocinaron muy sabroso para nosotros allá en España. Ellos son de Nepal, están en España, y hasta allá ellos están recibiendo la bendición de lo que usted está compartiendo, hermano. Yo creo que la iglesia hoy en día más que nunca tenemos una deuda pendiente para poder llegar hasta lo último de la tierra, y esto incluye esto que estamos haciendo. Abramos nosotros, que Dios utilice nuestras vidas y que podamos ministrar dentro de esas dinámicas. Gracias, hermano Gilberto. Gracias, hermana Damaris. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Sí, quería decir, hermana, creo que usted mencionó el 40%. Creo que es muchísimo más. En nuestro caso, pienso que arriba de 100% ha aumentado la asistencia virtual, por supuesto. Y además de eso,
ha aumentado en nuestras redes sociales, que ya las teníamos abiertas nosotros, ya lo hacíamos. Pero resulta que ahora veo, agarro mi celular por la mañana, y le paseo y el hermano Oscar predicando, y el hermano Juan Carlos predicando, y el hermano Perengano predicando. Algunos, y me da mucho gozo, y lloro de repente porque soy de Club de los Llorones. Lloro de repente porque veo incluso en ocasiones que el que está transmitiendo, se le nota que es su nieto el que está manejando el celular. O sea, se nota que él no sabe ni qué onda con ese celular. Porque, a ver, ya puedo, ya hablo. Y el nietecito, sí, abuelito, ya. Y no le empieza a hablar. Detrás de él tiene una plancha y la pijama de la esposa por ahí colgando. ¿Y sabe qué hago yo con eso? Me gozo muchísimo. A mí mi esposa me cuida, me arregló mi oficina y de repente cuando voy a transmitir me dice, esto se ve muy mal aquí porque dejo un libro abierto por ahí, es que esto no, y esto está fuera de lugar porque le encanta a ella preparar el asunto acá. Pero veo hermanos que no, ahí están las pijamas. Gloria a Dios. Evidentemente estamos haciendo un esfuerzo hasta donde nuestras capacidades dan, pues hasta ahí, y Dios lo usará fabulosamente. Sí, tiene usted razón. Esta pandemia tiene propósitos maravillosos y deberíamos aprovecharlos. No deberíamos dejarla pasar sin ser transformados. Es mi opinión personal, que yo debo ser transformado. Después de esta pandemia, yo no debo ser el mismo Gilberto Gutiérrez que fue antes. Y mi iglesia Bautista Oreb no debe ser la misma Oreb cuando termine la pandemia. Debemos ser otros como congregación. Y es mi opinión personal que la Convención Nacional, la Convención Regional, la Alianza Bautista Mundial, cuando acabe la pandemia, debemos ser otros. Una visión diferente. Debemos haber aprendido algo, porque no puede ser que Dios esté permitiendo esto y no tenga planes. ¿Quién pecó o sus padres? Ninguno. Está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Quién hizo el virus? ¿Los chinos o los americanos? ¿Qué importa? Esto Dios lo permite para mostrar sus obras en nosotros. Deberíamos investigar, eso es otro asunto de otra materia, pero deberíamos investigar qué quiere Dios de nosotros y seguramente quiere transformarnos. Es mi opinión personal, que un resultado de esta pandemia debería ser un avivamiento que se caracterice por un crecimiento sin precedentes de discípulos, de líderes y de iglesias en México y en el mundo. He dicho. Ay, perdón. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, en mi caso, he tratado de enseñar algo a las iglesias también que he podido compartir, y es que la palabra de Dios no puede cambiar, pero la manera en hacerla llegar sí debe cambiar a nuestras iglesias. Creo que debemos ir al corriente con las actualizaciones. Nuestro teléfono, nuestra tablet, todo lo que tenemos, nuestra computadora, periódicamente se está actualizando y la iglesia no se está actualizando. Cuando la iglesia no se actualiza, obviamente va a quebrar en cualquier momento, así como fracasaron algunas empresas que en su momento fueron la sensación, como el Atari, que otra, Nokia. Me llamaba la atención un artículo que leí acerca de todas estas empresas que todas cerraban diciendo y quebraron o fracasaron por no actualizarse. Y creo que la iglesia, cuando no se actualiza en la forma en que va a llevar la palabra de Dios al corazón de las personas, entonces se queda atrás. Y creo que Dios, como usted dice, ha permitido una pandemia como esta para que nosotros podamos entender que la tecnología que también Dios ha puesto en nuestras manos debe ser utilizada para llegar hasta lo último de la tierra. Los discípulos han lograron pues llegar a muchos países. Entre esos estamos nosotros, pero todavía nos falta continuar con esa tarea, y creo que hay que ir por los intereses del Señor y no por los intereses de nosotros mismos. El interés de nosotros mismos es estar bien en una iglesia con ciertos miembros, son los únicos que puedo atender, hasta ahí está bien. Los diezmos que entran, la cantidad de dinero. Creo que esos serían los intereses de un buen número de creyentes, ¿no? Pero los intereses de un discípulo debe ser llegar hasta lo último de la tierra con el evangelio de Jesús, sea como sea. Amén, hermano. Gracias.
La hermana Adriana quiere compartir, pero no se escucha, hermana. No se escucha su micrófono. Y estas son algunas de las cosas, hermanos, que en esta dinámica necesitamos abordar, enfrentar y también estar dispuestos a solucionar y ser pacientes, ¿verdad? Hermana Adriana, no se escucha porque su micrófono no está funcionando. La hermana Cintia pregunta, hermano Gilberto, puso ella en el chat. Dice, hermano Gilberto, le está preguntando sobre los 40 acuerdos de la Convención Nacional Bautista de México, derivados de este diagnóstico que se hizo. Entonces ella pregunta, me dio la impresión, por lo que comentó, de que están guardados esos 40 acuerdos. ¿Así es o se está haciendo algo? Sí, me temo que no, hermana, no creo que se esté haciendo algo, por lo menos no intencionalmente, considerando los 40 acuerdos, sí en la mano. Me parece que sí han sucedido cambios que son obligatorios de forma natural por líderes que perciben que hace falta ese cambio, pero así como que aquí tenemos los acuerdos y vamos a cumplirlos uno por uno, no creo que se esté sucediendo. Esos 40 acuerdos se hicieron hace muchísimo, hace mucho, yo creo en el 97, por ahí, 97, y yo era vicepresidente de la convención. Después de eso llegué a ser presidente de la convención, y cuando fui presidente de la convención, cada año, sin falta, en el anuario aparecían los 40 acuerdos, y cada año en mi informe yo mencionaba los acuerdos de esos que estábamos abordando, los que ya habíamos cumplido y los que estaban pendientes, que eran la mayoría. Yo hice eso durante mis 6 años que fui presidente de la Convención Nacional. Pero sí, recientemente alguien, el hermano Piña, el hermano José Piña, me parece, me los pidió. ¿Tienes una copia? Le dije, sí, tengo una copia. Y intuyo que los va a utilizar con los pastores. Él es presidente de la Alianza de Pastores y me da mucho gusto que así sea. Pero sí creo que, así como que los tengamos en la mano para irlos cumpliendo, no. Sin embargo, sí creo que sí hay líderes dispuestos o que tienen ganas de cambiar y se están promoviendo cambios, aunque no necesariamente sean que surjan literalmente del documento. Hermano, un comentario en relación a lo de crecimiento. Creo que uno de los problemas que hemos enfrentado como iglesia es que hemos olvidado la Gran Comisión, y la hemos olvidado porque en muchas congregaciones o en muchas iglesias se cree que esa área es exclusiva de la gente o del departamento de evangelismo, cuando vemos en la iglesia primitiva que todos evangelizaban. Cuando fueron esparcidos después de la muerte de Esteban, fueron y abrieron misiones y abrieron iglesias. Incluso había quienes solo le predicaban a los judíos y otros hermanos le empezaron a predicar a los griegos. Y bueno, se empezó a esparcir el evangelio en gran manera, empezaron a crecer, pero lo hicieron después de una gran persecución. Entonces, creo que el punto de reflexión para nosotros ahora, este momento para mí es que estamos viviendo es inimaginable. Nunca pensé que en marzo, que en abril el mundo fuera tan diferente. Hoy estamos muy diferentes y no sé cómo vayamos a despertar de esto, pero sí debemos de despertar siendo iglesia. Es lo que se requiere, ser iglesia, que demos testimonio en todas las circunstancias. Y como bien lo dice usted, lejos de andar viendo tanta basura de que si fue inventado el virus, de que si es una cuestión económica, nosotros debemos de confiar en Dios y verlo como una oportunidad para salir de esto fortalecidos y para hacer nuestra tarea, la tarea que nos corresponda a cada uno. Y entonces, cuando esto sucede, pues ahora sí, como dice ahí en Hechos, Dios va a añadir a la iglesia cada día los que han de ser salvos. De otra manera, podemos estar con mucho conocimiento, pero tristemente sin crecimiento. Y a veces se dice, no, pues la iglesia está obesa, tiene mucho conocimiento, pero pues no tiene crecimiento. Entonces, eso no es correcto. Entonces, creo que una de las enseñanzas en lo personal es, después de esto, ahorita estamos aprendiendo, estamos viendo que Dios en su misericordia nos está dando la oportunidad
de ser iglesia, realmente de ser iglesia, que eso es lo que ocasiona que no se crezca, ¿verdad? Cuando se generan intereses humanos, intereses personales y que se alejan de la voluntad de Dios. Y ahí es cuando no se da testimonio. Entonces, yo lo veo como una gran oportunidad y pues bueno, el día de mañana no debemos ser los mismos, no debemos de ser los mismos. Debemos de haber reflexionado y entendido este tiempo y esta oportunidad que Dios nos está dando de poder predicar su palabra y de poderlo seguir como Él pide, como Él quiere que le sigamos. Amén, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Sí, el hermano dijo algo muy valioso, muy importante, que la Gran Comisión. Tiene razón, muchas personas creen que la Gran Comisión es el ministerio de la proclamación, pero no. La Gran Comisión tiene que ver con todo. Adoración es Gran Comisión, educación es Gran Comisión, servicio es Gran Comisión, comunión es Gran Comisión y la proclamación es Gran Comisión. Es decir, la Gran Comisión se puede no dividir, se puede multiplicar en los 5 ministerios de la iglesia. Pero hay gente que piensa que la Gran Comisión es solamente predicar y ni siquiera predicar es evangelizar. Predicar es predicar, evangelizar o la evangelización es algo más grande, más serio, más integral que solo decir el evangelio, que solo repartir folletos. Sí, tenemos la tendencia a simplificar las cosas, circunscribirlas a una acción mínima, cuando la iglesia es un conjunto, la iglesia es una totalidad, es una integración. De hecho, es la Gran Comisión, es la vida de la iglesia. Gracias, hermanos, gracias por su tan buena participación. La hermana Adriana comentó, dice, respecto a la definición de una iglesia sana, me genera mucha expectativa identificar lo que impide que nuestras iglesias no sean sanas, particularmente nuestras iglesias bautistas. Y por otro lado, conocer lo que han hecho algunos hermanos en otras convenciones, por ejemplo en Veracruz, para la multiplicación y siembra de iglesias tan exitosas. Hermana, pues tiene usted razón en estar inquieta y estar preocupada, yo también. No voy a abordar eso ahora mismo porque sería asunto de otra materia, de otra clase, pero sí debemos identificar, ahora mismo vamos a identificar algunas, pero debemos en todo nuestro curso identificar los diferentes estorbos, le llamo yo, síndromes, enfermedades de la iglesia, porque la iglesia no crece. Mire, de nuestra iglesia local he tenido por lo menos el caso de 2 personitas, 2 jovencitos, uno es varón, una es una niña, que no crecían físicamente. Y entonces los doctores, bueno, el papá la llevaron al doctor y que es un asunto de crecimiento, su desarrollo, es un asunto hormonal, hay una deficiencia hormonal de crecimiento y bueno, a veces aceleran a los niños un medicamento, un tratamiento. No sé si saben, pero Messi, el mejor futbolista del mundo, según algunos, de hecho, se fue a España y por eso parece más español que argentino, porque el Barcelona de España le autorizó cuando era niño un tratamiento para ayudar en su crecimiento. Sería más chaparrito si no hubiese recibido ese tratamiento. Pero la iglesia fue diseñada para crecer. El ADN de la iglesia está diseñado para crecer. ¿Por qué no crece la iglesia? Me parece a mí que hay enfermedades no causadas por Dios, enfermedades que no están en su ADN, no están en su ADN. Le llegaron de fuera, son virus, le llegaron de fuera. ¿Y quién le inyectó esos virus? ¿Quién le puso esos virus? No quiero ser apedreado o aprovechando que estoy por internet y no me pueden apedrear, pero ¿quién le inyectó esos virus? Nuestra tradición bautista. En ocasiones hasta nuestros procesos y nuestras estrategias denominacionales. En algunos seminarios, no en Lacey, por supuesto, pero en algunos seminarios se enseña el no crecimiento, se enseña que ten cuidado, ¿no? Hay iglesias donde no puedes cambiar el púlpito del lugar, no lo puedes cambiar, no puedes salirte como predicador, no puedes salirte del púlpito porque lo consideran pecaminoso o mal visto. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ahora estoy diciendo una simplonada, pero multiplica eso por un montón de tradiciones, por un montón de síndromes, por un montón de enfermedades, por un montón de ideas que no estando en este libro, se viven como si estuvieran en este libro y coartan la autoridad pastoral, coartan la visión del liderazgo de la iglesia, coartan el desarrollo de los creyentes
coartan el testimonio de los creyentes, pues no hay crecimiento. Pero lo estudiaremos más adelante. Por favor, sean pacientes de ese punto en particular. ¿Ninguna otra pregunta o participación para ir al siguiente tema? Seguimos adelante, muy bien. Comencemos por el principio. Comencemos por el principio. Si hablamos de de 7, ¿qué le llamé? ¿Qué le llamamos? Le llamamos a las 7 dimensiones de crecimiento. Si hablamos de 7 dimensiones de crecimiento, vayamos al Nuevo Testamento, vayamos al testimonio de la iglesia primitiva. Permítanme hacer una especie de estudio bíblico aquí, tipo Conageva, si ustedes quieren, tipo congreso de varones o tipo congreso de mujeres, si las mujeres invitan a un varón. Es decir, permítanme tratarlos así con sencillez para ir al texto bíblico, especialmente en el libro de los Hechos, y entender el testimonio de la iglesia primitiva. ¿Cómo llevó a cabo este crecimiento o estas dimensiones de crecimiento? Y, de hecho, quisiera compartirles una terminología que aprendí de un hermano llamado Thomas Wolf. Fue pastor de una iglesia allí en Dallas, fue la persona que a mí me enseñó, que me puso la curiosidad acerca de la iglesia celular. Él fue el que a mí me vendió esa idea y me impresionó mucho. Hace muchos años, yo era un joven, era encargado del área de mayordomía de la Convención Nacional, director de mayordomía, y él vino a un congreso se llamaba en esa época en la convención, ahora se llama Comisión Coordinadora, se llamaba Consejo Nacional, y él vino de unas conferencias, ahora es misionero allá en África, el hermano, pero él fue el primero que me despertó al asunto de la iglesia celular y al asunto del evangelismo, y voy a compartir algunas cosas que aprendí de él. Él habló del evangelismo oikos. Para mí el evangelismo oikos es la gran comisión, pero él le llamó evangelismo oikos, y le llamo yo el patrón bíblico. Déjenme introducirme de esta manera, porque dije que los voy a tratar así como asistentes a un congreso, ¿no? Esta no es una clase de evangelismo simplemente, es el establecimiento de un principio y una serie de patrones que la palabra nos enseña y que deben ser parte de nuestra reflexión sobre el crecimiento. Así que seamos pacientes y abordemos con sencillez estas verdades. Primeramente, ¿dónde estudian los gatos para maullar, hermanos? ¿Dónde se capacitan a los perros para que sean buenos ladradores o mordelones de zapatos? ¿En qué gimnasio entrenan las ranas para saltar? Es absurdo lo que estoy preguntando, lo sé. Ellos así nacieron. Hacen eso que hacen por naturaleza. Ni siquiera lo hacen de todo voluntariamente. No saben hacer mucho más que eso. De hecho, los gatos no ladran, los gatos no ladran y los perros no maullan. Y las ranas no vuelan, porque no es su naturaleza, pero sí hacen lo que es conforme a su naturaleza. Cuando hablamos del evangelismo, estamos hablando de la tarea fundamental, natural, correspondiente de la vida de un cristiano. Una tarea para la cual no debería requerir preparación alguna, sino más bien una genuina experiencia de salvación. Y para probar lo que estoy diciendo, recuérdenme lo que dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Corren ríos de agua viva del interior de un cristiano cuando ha creído en Cristo. Si fue a un curso de evangelismo explosivo, si fue a un curso de cómo compartir el evangelio o no fue un curso, según el texto, no hace gran diferencia. Por lo menos no hace diferencia entre si lo hace o no lo hace. Posiblemente hace diferencia entre si lo hace muy bien o lo hace más o menos. Pero entre que lo hace o no lo hace, no hay diferencia porque, como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Tampoco debería requerirse de un tiempo o una ocasión especial, sino debería ser una actividad cotidiana y espontánea como el pasaje bíblico lo menciona. De hecho, es algo tan básico que de no darse en forma natural, estaríamos frente a un problema serio. Luego, entonces, el evangelismo del que voy a hablarles es la iglesia. Dijo el hermano que habló de la gran comisión, perdón, que olvidé ahorita su nombre, que debemos ser iglesia. Cuando acabe esta pandemia, debemos ser iglesia. ¿Saben qué me recordó, hermano, que dijo esto? Le voy a recortar algo. En la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, ahí en Mina y Héroes, antes de la división, porque ellos ahora son dos partes, pero antes de eso, cuando el terremoto del 85 fue, ¿verdad? Resulta que el templo se constituyó porque el gobierno así lo dijo, y como es propiedad federal, no podemos decir que no, en un albergue. Imagínese usted que ahí en el templo, en la nave principal, en la parte de atrás, no en el altar, pero en la parte de atrás, había catres y colchones y comida y agua por donde quiera y ropa de las personas que ahí vivían. Y olía a humanidad. Y un día
las autoridades del gobierno de la ciudad dijeron, se trasladan a todos los que estén ahí hospedados a otro albergue que acabamos de abrir y ya el templo de la primera iglesia bautista ya va a dejar de ser albergue. Y un hermano dijo por ahí, al fin vamos a poder volver a ser iglesia. Y gracias a Dios estaba ahí un diácono sabio y le dijo, hermano, nunca hemos sido tanto iglesia como en este tiempo. Nunca en nuestra historia hemos sido tan iglesia como en este tiempo que hemos tenido aquí a personas damnificadas y les hemos podido predicar, hablar del Señor, cantar y les hemos dado de comer. Dicen, nunca hemos sido iglesia como en esta época. Me gustó, es lo que decía mi hermano acá, Gustavo Morales, ¿verdad? Es usted el que decía, que cuando termine esto debemos ser iglesia. Sí, estoy de acuerdo, amén. Debemos ser la iglesia de Cristo. Bueno, esto que estoy diciendo acá, que de su interior corre el Dios de agua viva, sucede en un cristiano que es parte de una iglesia, que es parte de una iglesia en donde hay crecimiento numérico, de discipulado, congregacional, encarnacional, de alcance cercano, de alcance lejano y de integral. Ese, por supuesto, abre la boca y le salen ríos de agua viva. Pero hay otros que cuando abren la boca le salen sapos y culebras. Le sale tradicionalismo, le sale legalismo, porque no está siendo parte de un grupo en crecimiento integral. Quizá deberíamos preguntarnos, aquí voy, los bautistas y en sí todos los grupos evangélicos en nuestra preocupación de extender el reino de Dios, hemos acudido quizá con demasiada frecuencia a la metodología. Tenemos métodos para todo y de todas clases. Y en muchos de los casos, perdiendo de vista nuestra naturaleza. Además, hemos elevado algunos métodos a un grado de infalibles y los defendemos a capa y espada. Quizá deberíamos preguntarnos, ¿hay algún método en la Biblia? O por lo menos algún patrón, algunos principios que apliquemos el día de hoy en nuestra tarea de evangelización, o sea, en nuestra tarea de cumplir la gran comisión, o sea, en nuestra tarea de ser iglesia. ¿Cómo crecieron los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo? Hicieron evangelismo infantil, abrieron escuelas bíblicas de vacaciones para enseñar a niños inconversos o entretenérselos a las mamás mientras ellas van de fiesta o a trabajar. Movilizaron creyentes de una ciudad a otra ciudad para evangelizar a alguien que no conocían, que nunca habían visto. Fueron tocando puertas casa por casa, compartiendo breves mensajes o folletos a gente que veían por primera vez. Un estudio serio y honesto de la Escritura nos haría evaluar muy seriamente las estrategias evangelísticas que practicamos hoy. De hecho, sí hay un patrón en la Biblia y unos principios aplicables en nuestra actualidad. Los usamos consciente o inconscientemente, pero muy a menudo entorpecemos el trabajo del Espíritu con nuestra hipermetodología. Insisto, ¿se entiende eso? Hipermetodología. O sea, creemos que la clave está en el método. Y nuestro hiperactivismo, pensamos que la clave está en nuestras actividades. Mire, perdónenme que de vez en cuando diga algo así, perdónenme ustedes, tírenme a loco si quieren o critíquenme lo que quieran, pero lo hago con el afán de enseñar. Miren, la iglesia que pastoreo, hemos crecido, gracias a Dios. No somos una mega iglesia ni nada de eso. Las mega iglesias se cuentan de 10,000 para arriba. Nosotros no somos para nada de eso. Debemos ser unos 3,500, algo así. Pero nuestra iglesia, nunca hemos hecho una campaña evangelística. Por lo menos desde que yo soy pastor, nunca. Una campaña evangelística, sí, que traemos un evangelista de no sé dónde, hacemos pancartas, repartimos folletos, rentamos un auditorio, llenamos gente y traemos el evangelista y unos cantantes muy guapos y muy lindos para que canten en nuestra campaña evangelística de 7 días. El evangelista regularmente se sabe de memoria 7 sermones. El pastor debe predicar uno cada vez que se para al frente, pero el evangelista puede predicar los mismos 7 en diferentes lugares. El domingo, el lunes predica el del borracho, el miércoles el de saqueo, el tal del infierno. Les digo esto porque había un hermano evangelista que así nos decía, ¿cuál predico aquí? ¿Cuál creen que debo predicar acá? ¿El 1 o el 3? Decíamos, pues predícate el 7 porque este sale muy bien. Puede predicar y hacemos una campaña evangelística. No, ni una vez hemos hecho eso. Nunca hemos hecho eso. Nunca. Jamás de los jamás hemos hecho eso. Y hemos crecido, bárbaramente hemos crecido. Cuando yo llegué debíamos ser unos 300 y se fueron 100 o no sé cuántos se fueron porque no me aceptaron, se fueron. Hubo una división en la iglesia, unos expulsados y no sé qué, se fueron, pero nunca se dio vacío el lugar. No sé por qué, por cada uno que se iba y regresaban, venían 100 y hemos crecido y seguimos creciendo. Ahora tenemos iglesias en formación en todas partes del mundo, literalmente. Aquí, si no estoy al aire, si no estoy por internet hasta el mundo entero,
pero mejor no lo voy a decir, pero tenemos una familia de misioneros en Oriente. Nosotros lo sostenemos solos, nosotros. No lo sostiene la convención, nosotros solos en Oriente, allá de donde dicen que vino el virus. Y sostenemos a otra familia en Haití y a otra familia en Honduras. Y sostenemos a otras familias entre los totonacos, entre los náhuatl de abajo y los de arriba, entre los mazatecos. Y Dios nos ha bendecido mucho y nunca hemos tenido una campaña evangelística. Creo que hemos caído en el hiperactivismo y en la hipermetodología, cuando deberíamos volver a lo sencillo. Dijo mi hermano Gustavo, ser iglesia, ser la iglesia. Estoy de acuerdo. Es tiempo entonces de regresar al Nuevo Testamento y utilizar los principios que usaron los cristianos que revolucionaron al mundo con aquel crecimiento tan extraordinario, porque no cabe duda, los cristianos del primer siglo crecieron como nunca se ha crecido jamás en forma global. Ahora, en la historia ha habido crecimientos, ha habido avivamientos, y sí ha habido lugares, por ejemplo, tribus, grupos étnicos en donde se han convertido toda la tribu. Y sí ha habido fenómenos así o experiencias milagrosas, lindas. Pero en el primer siglo eso fue global. Todas las iglesias cristianas se multiplicaban en una forma extraordinaria. Eso no ha vuelto a acontecer en el mundo, en la historia, no ha vuelto a acontecer eso. Y debería acontecer. Muy bien, para estudiar esto entonces, antecedentes. Oikos, ¿qué es eso? Es la palabra griega para referirse al concepto casa. Ikos, se pronuncia ikos, pero se escribe oikos. Está en el material que ustedes recibieron. Por cierto, hermano Carrillo, Jorge, sí, hermano, le acaba de mandar mi secretaria a su correo la versión corregida de este documento, porque el que yo le mandé es el sucio, el mío, el que yo escribí. Okay. Y le mandaron el limpio, entonces al rato lo cambia, por favor. Sí, hermano. Para que no vean mis aberraciones ortográficas. Ok. Muy bien, oikos. Es la palabra casa en el griego, se escribe ikos, pero se pronuncia oikos, vamos a decirlo así porque así se lee, ¿no? Pero al igual que nuestro idioma se refiere no solo a la casa como edificio, sino también se refiere a la casa como familia. Y dadas las características de la sociedad del primer siglo, significaba más que la familia, porque en la cultura de aquel siglo, de aquella época, tu casa incluía a tus abuelos, posiblemente tus suegros, incluía tus criados, porque había esclavismo, y había personas que eran siervos, eran personas que eran propiedad privada de los patrones, y esos eran parte de la familia. Entonces, cuando en la Biblia se menciona la palabra oikos, se refiere no solo a la familia, sino se refiere a su círculo de influencia más cercano. De hecho, así lo llamaremos. De hecho, esto vendrá en el examen. Un oikos es mi círculo de influencia que está formado por familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela y amigos. Insisto, vendrá en el examen, se los pediré de memoria. Oikos es un círculo de influencia que está formado por mis familiares, vecinos, compañeros de trabajo, escuela y amigos. Podemos decir entonces que un oikos está formado por 4 esferas. Y me parece que tienen ustedes una gráfica ahí. Sí, creo que hay una gráfica. La esfera biológica, los parientes en relación consanguínea. La esfera geográfica, los vecinos, la relación de cercanía espacial, espacio. La esfera vocacional, los compañeros de trabajo o escuela, relación laboral o de estudios, tiene que ver con la vocación, están ahí por su vocación, por mi vocación y nos hace coincidir. Y la esfera volitiva o fraternal, la que es voluntaria y que es cuestión de los amigos, las relaciones de voluntad por interés propio. Y por supuesto que sí, estas esferas, que ahí las pusieron como triángulos, perdón ustedes, si en su no había esferas para poner ahí en mi gráfica, pero deben ser esferas. Y no coinciden así en la puntita, no, coinciden, se entrelazan, porque hay personas que son tus familiares y también están cercanos a ti y son tus amigos y estudian lo mismo que tú, algo así, ¿verdad? Es decir, ahí se entremezclan. Ahí en el centro de los círculos, en el círculo de los círculos, puede haber mezcla de algunos de los 2 valores acá, porque hay personas que son 2 cosas tuyas. No solo son familiares, también son vecinos, o también son amigos, o también son compañeros de escuela o trabajo. Entonces, perdón, la gráfica esa está mal, deben ser círculos, y estos círculos de pronto se intercalan. No serían concéntricos, pero sí se intercalan. Ahora, ¿para qué estamos definiendo el oikos? Porque quiero definir ahora el evangelismo oikos, que es el evangelismo bíblico o el evangelismo que se relaciona con la Gran Comisión. Definición de evangelismo oikos. Es el método dado o la dinámica que desarrolló la iglesia recién fundada por el Señor
y cuyo crecimiento fue extraordinario a pesar de las características del momento histórico. ¿Qué características del momento histórico? No hay Biblias escritas, no hay Biblias virtuales o no hay Biblias electrónicas, no hay telecomunicaciones, no hay escuelas de idiomas, ni aparatejos que le picas y te traduce a otro idioma. Y además el mundo en que se vive es un mundo cosmopolita, el mundo grecorromano. Si leemos Hechos 2, estaban ahí 17 nacionalidades: partos, medos, pontos, elamitas, de Frigia, Panfilia, más allá de Cirene. ¿Se acuerdan eso? Si los cuentas, habla de más de 17 culturas. Por eso fue necesario el milagro, el verdadero milagro de las lenguas, el verdadero milagro de diversos géneros de lenguas, no el balbuceo de algunos. Por eso fue necesario, porque no se podían entender si no fuera por el milagro. Por eso, hagamos una definición más compacta de evangelismo oikos. Es el método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el mensaje sobrenatural. Es decir, de por sí es un mensaje sobrenatural. De por sí es una cosa difícil de creer para el hombre natural, para el hombre matemático, para el que está sometido a las leyes de Newton y no entiende que hay otras leyes espirituales. Para ese le resulta difícil porque el mensaje es sobrenatural y todavía se lo damos nosotros el mensaje de manera no natural, pues Dios nos libre, no va a entendernos nunca. Pero si compartimos de manera natural el mensaje sobrenatural, tenemos más posibilidades de éxito. No es otro método. Escúchame lo que voy a decir. Sé que es muy grave y si me quiere tachar por ahorita, después me quita la tacha, está bien, pero no es otro método. Es el método bíblico. Según yo, este es el método bíblico. Por eso digo, es el método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el mensaje sobrenatural. O sea, cualquier otro método que uses, si no es este, no funciona. Si haces algunas cosas, pero usando este método de Dios, funciona. Lo voy a decir, no se espanten todavía. No estoy siendo legalista ni dogmático, más bien quiero ayudar a entender un asunto bíblico. Imaginemos un hecho y lo voy a contar más que leerlo. Una hermana de la iglesia hace muchos años, en otro pastorado, yo era muy joven en esa época, me contó que ella y una amiga que se conocían desde la niñez, que se habían conocido cuando eran inconversas y que la amiga incluso vio cuando la hermana que está hablando conmigo, cómo se convirtió, cuando ella se convirtió, y que su amiga vio eso, su transformación, pero que su amiga le decía, mira, no me hables de eso, si quieres que sigamos siendo amigas, no me hables de eso. Y la hermana tuvo que guardar silencio durante un tiempo porque su amiga no quería pelearse, su amiga tenía la religión, igual que ella, habían sido muy religiosas de la religión popular, entonces para no tener problemas, pues se decidió mantenerse en distancia. De vez en cuando sentía ganas de hablarle, pero... Y un día la amiga tuvo un problema. Y entonces fue con su amiga cristiana, la hermana que está hablando conmigo, y le dijo, oye, por favor, ven a mi casa. Le habló por teléfono, ven a mi casa. Ahora sí, háblame de todo eso. Ahora sí quiero saber qué con Dios y con su evangelio, porque lo necesito. Y yo le dije a la hermana, oiga, qué bendición, hermana, qué bendición. ¿Y qué hizo usted? Y me dijo la hermana, pues le hice una cita con usted, pastor, en la oficina. Oiga, no hay problema, yo soy bueno para contar el plan de salvación. De hecho, en la iglesia donde soy pastor, les cumplí una promesa hace algunos años, escribí un libro y tuvimos una campaña de alineación y crecimiento, no evangelística, de alineación y crecimiento, donde usamos ese libro que se llama Misión Jesucristo. Según yo, es mi mejor libro que he escrito, Misión Jesucristo. Y en ese libro yo enseño 6 formas de evangelizar, 6 métodos para compartir la verdad del evangelio. Todos, por supuesto, tienen que hacer uso del método dado y ordenado por Dios para compartir de forma natural el mensaje sobrenatural, porque este es el método del fundamento. Pero, digamos, 6 maneras de decir el evangelio. Les compartí a mis hermanos. Soy bueno para eso. Pude haber atendido a esa persona que era mucho mayor que yo, podía ser mi madre. Pude haber hecho un trabajo, de hecho lo hice, exhaustivo, de conocerla, de serle agradable, de un chistorete por ahí, una historia por acá, de ganarme su confianza, de hacer que me dijera alguna cosa y luego el gancho al hígado del plan de salvación. Dios tiene un plan para ti, Juan 3:16, pero tú tienes un problema, Romanos 3:23, pero Dios tiene una solución, Romanos 5:8, pero tú tienes que tomar una decisión, Juan 1:12, 14, o primero, Apocalipsis
220, 320 o el que sea. Y yo le pude haber dicho a la señora eso y haberla evangelizado. Lo hice, de hecho. Pero ¿no sería más fácil que la hermana, que tenía 30 y pico de años de ser su amiga, que ya tiene puentes construidos de comunicación, se hablan de pellizco y cachetada, se hablan de tú, se hablan de amiga, de comadre, de la chata, la pepa? No le pudo haber hablado en su idioma, en su cultura, en el puente natural de su vida que ya construyeron, ya se quieren, ya se aman. Yo conmigo no, ni nos queríamos ni nos amábamos, la señora esa y yo, pero para nada. Tuve que construir puentes, tuve que hacer una tarea titánica. Claro, ¿y para qué están los pastores? Dice entonces el legalista, el diácono enemigo del pastor. ¿Y para qué están los pastores? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y quién debe hacer la obra del ministerio? Los santos. ¿Quién debe evangelizar al mundo? Los santos, los miembros de la iglesia. ¿Y el pastor para qué está? Para que los capacite. ¿Se saben, hermanos queridos padawanes, se saben la parábola de los naranjos? ¿Alguien se sabe la parábola de los naranjos? No está en la Biblia, por supuesto, no está en la Biblia. La voy a contar, pero ¿alguien se la sabe? Ahí les voy, aunque no acabe la clase completa. Ahí les voy. Un hombre fue invitado por otro a ir a su comunidad de fe. Este hombre estaba interesado seriamente en formar parte de la comunidad. Se sentía solo, no quería permanecer así en individualismo, tenía ganas de compartir con otros la vida y compartir alguna idea buena. Esa era su motivación para ir a una iglesia. Y este amigo lo invitó, pero tuvo que manejar varios kilómetros, en realidad como 2 horas y media para llegar a esa otra ciudad donde su amigo asistía a una comunidad de fe. Tomó su carro y se fue, pero por el camino que iba pasando era un lugar donde había árboles frutales naranjos. El azahar huele riquísimo. Abrió la ventana de su carro para oler la flor del naranjo, huele muy rico. Y como los árboles son sembrados así, ¿cómo se dice? Matemáticamente, tienen una forma hermosísima. Él veía por todas partes kilómetros y kilómetros de naranjos y naranjas. Arriba verdeaba, por el medio anaranjeaba y abajo ya hasta amarillaba, porque estaban naranjos arriba, abajo y donde quiera, para ser cosechados. Y él veía, después de 20 minutos, no había otra cosa a la derecha y a la izquierda que naranjos y naranjas. Después de 1 hora, del lado derecho, naranjos y naranjas, que se perdía la vista. Del lado derecho, naranjos y naranjas. Entró a la ciudad después de 2 horas y media. Finalmente llegó a la ciudad. Y en la ciudad, en los parques, no había otra cosa que naranjos y naranjas. En las aceras, los camellones de las calles, en medio había sembrados naranjos y naranjas. Veía por encima de las bardas de las casas, que en los jardines de las casas, naranjos y naranjas. Por todas partes, no había otra cosa que naranjos y naranjas. Finalmente entró a un espacio en donde más o menos 100 metros a la redonda, había un edificio, y 100 metros a la redonda no había naranjos ni naranjas. Pero luego se estacionó y se metió al templo. Lo recibieron unas personas muy bien vestidas, alguien le prestó el himnario, alguien le prestó la Biblia, le ayudaron a ir a encontrar un lugar donde había unas bancas con colchoncito abajo para que no se le doliera mucho la terminación de la espalda. Y luego escuchó a unas personas cantar. Y luego escuchó a un hombre, fortachón, por cierto, y muy alto y fuerte. Lo escuchó hablar acerca de Jesús durante varios minutos. Y él pensó, me caen bien estos. Pensó, creo que me hago de estos. Me gusta, la invitación que acepté fue buena. Creo que me voy a hacer parte de esta comunidad. En eso estaba pensando cuando de pronto el grandulón y fortachón que estaba ahí al frente, no les he dicho un detalle. Dentro del edificio había en la parte de arriba una cúpula, un tragaluz, y en el centro, detrás de un púlpito de caoba labrado, había un árbol de naranjos. Era un árbol que se notaba que era muy viejo porque estaba corrugada la corteza, muy gruesa. Era un árbol muy ancho y evidentemente el tragaluz era para que le diera luz a ese árbol de naranjo, a ese naranjo. Y tenía algunas naranjas, por cierto, ya maduras. El fortachón, que había hablado durante 45 minutos, en un ademán dramático, arrancó una naranja, luego una segunda. Mientras iba arrancando esas naranjas, la gente iba diciendo, gloria a Dios, amén, aleluya. Arrancó otra y otra hasta completar 6. Y luego las dejó caer delicadamente en una canasta de mimbre que por dentro estaba
forrada con terciopelo, se podía ver desde lejos, y dejó caer delicadamente las 6 naranjas. Cuando las naranjas cayeron a la canasta, no hombre, la gente se puso de pie y empezaron a alabar a Dios, los músicos comenzaron a cantar y vino una alabanza hermosísima porque todos estaban contentísimos porque 6 naranjas habían sido cortadas. Nuestro amigo de la historia que le estoy contando, cuando vio eso, pensó lo siguiente. Dijo, estos están locos, están dementes. Ni loco me hago parte de ellos. Está clarísimo que les encanta ese asunto de cortar naranjas, está clarísimo. Y está clarísimo que ese fortachón grandulón sabe cortar naranjas, se pinta solo para cortar naranjas. Pero yo caminé en mi carro 2 horas y media y no vi otra cosa que naranjos y naranjas todo el santo camino. Y aquí hay 300 personas junto conmigo. Y este fortachón sabe cortar muy bien naranjas. ¿Por qué en lugar de cortar 6 naranjas, por qué no la próxima vez les dice a los 300 cómo cortar naranjas? Les enseña. O solamente les dice que vayan, han de saber. Y esa canasta de terciopelo no les va a servir ni para el comienzo. Me queda clarísimo que viven para cortar naranjas. Me queda clarísimo que el meollo de su vida es cortar naranjas. Pero están dementes porque no están haciendo lo correcto. No están siguiendo el método correcto. Están dejando que ese grandulón sea el único que corte. ¿Y ellos qué? Si él dedicara tiempo para decirles y exhortarlos, sería otra cosa. Se levantó del lugar mientras todavía no se acababa la alabanza. Se sacudió el polvo de los pies, aunque no sabía ese texto porque no era cristiano todavía. Y se fue en su carro y decidió que no volvería a ese lugar de locos. Esa parábola no está en Mateo, hermanos. No está en los evangelios. Esa parábola está en la vida real, en la vida de muchas iglesias. Estoy seguro que no hace falta que yo la interprete como Jesús interpretó la del sembrador a los discípulos. Estoy seguro que no hace falta. Pero el método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el mensaje sobrenatural es la gran comisión. Es el evangelismo oikos. Todavía no acabamos este asunto, pero sigamos adelante. Entonces, el poco tiempo que me queda, déjenme decir lo siguiente. ¿Para qué están los pastores? Dicen algunos. Para capacitar a los santos, para que lleven a cabo el método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el mensaje sobrenatural. Ahora, déjenme decir algo entre paréntesis. El pastor también evangeliza. El pastor también da a luz ovejas. Pero da a luz ovejas porque él también es oveja, no porque es pastor. Cuando yo gano para Cristo una persona, cuando yo disipulo una persona, cuando yo soy instrumento para que Dios salve a una persona y esta persona comienza a crecer, no lo estoy haciendo porque soy pastor. No, Señor. Ese no es mi trabajo de pastor, ese es mi trabajo de miembro de la iglesia. Que también soy miembro, también soy oveja. Pero mi trabajo principal es capacitar a todos para que todos hagan eso. Entonces el pastor sí tiene una misión, que es capacitar a los santos. Muy bien. El testimonio bíblico. Los cristianos del primer siglo usaron su oikos para evangelizar y de ese modo la evangelización se dio en forma natural, comunicándose el mensaje de salvación del Señor por medio de vínculos naturales que todas las personas tenemos. ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 2:43, especialmente el 47? Como ya se lo saben, como sé que estoy hablando con la crema innata de la teología de las iglesias, entonces voy a obviar algunos textos, no voy a leer todos, pero el 47 dice así, de Hechos 2, se los leo, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que van a ser salvos, texto multicitado porque antes lo citamos también nosotros. ¿Cómo sucedió esto? Dios añadía cada día los que van a ser salvos. Su contacto con la gente y la proclamación era natural. No había desayunos evangelísticos, no había, ahí estaban viviendo la vida cristiana, siendo iglesia, y la gente se convertía. No parece que hicieran contactos forzados mediante visitación o mediante partidos deportivos o beneficio o mediante escuelas bíblicas de vacaciones, sino que claramente se ve la idea de que las conversiones de la gente se daban en forma natural.
por la influencia del Espíritu de Dios a través de los cristianos, usando como herramienta sus relaciones interpersonales. Y no digo con esto que no hagamos desayunos evangelísticos, no digo con esto que no hagamos escuelas de vacaciones, no. Pero esas cosas que hacemos son para provocarnos el uso del método dado y ordenado por Dios para compartir en forma natural el mensaje sobrenatural. En Hechos 10:2, un hombre interesado en el Evangelio, pero individualmente, no individualmente, sino con toda su casa. ¿Recuerdan qué pasó en Hechos? ¿Recuerdan qué pasó en Hechos capítulo 10, versículo 2? Cornelio. Vamos al 10, solamente leeré el 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre manda llamar, no lo invitaron a una campaña, él mandó llamar, pero no estaba interesado en conocer solo, estaba interesado en conocer eso con toda su gente. Capítulo 11, versículos 12 y 14. Dicen así, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Pedro está contando su historia. Y resulta que esto pasa y este hombre manda a llamar a Pedro y Pedro le dice, serás salvo con todo tu oikos, porque ahí la palabra casa es la palabra oikos y significa entonces no que se van a salvar sus muebles y sus ladrillos, sino que se va a salvar él, su esposa, sus hijos, sus amigos, todos los que eran suyos, todo su oikos, todo su círculo de influencia que está compuesto por familiares, esfera biológica, vecinos, esfera geográfica, amigos, esfera volitiva o fraternal, y compañeros, esfera vocacional. Compañeros de estudio o trabajo, se convirtieron todos. Una clara declaración del oikos, serás salvo tú y tu casa, le dice Pablo en Hechos 16:31. 16:31 dice, ¿se acuerdan ustedes? Este es otro personaje, carcelero de Filipos, también, ¿qué debo hacer? Casi se mata, ¿no? Casi se suicida. ¿Y qué debo hacer? Ellos le dijeron que en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu oikos. Hechos 16:32 al 34, todos los suyos y casa son lo mismo, identificándose entonces la casa, griego oikos, como los suyos, su familia, su círculo de influencia, ya que incluían no solo los familiares biológicos, sino a los familiares políticos, a los criados, etc. Y si usted va a Hechos 18:8, la misma cosa. Romanos 16:10, la misma cosa. Incluso se usa la palabra para referirse a las iglesias locales o iglesias en casa. En los saludos del apóstol Pablo, en Romanos 16:11, el oikos aparece otra vez. Cada vez que usted, en esos versículos que usted tiene ahí para leer, cada vez que ahí aparece casa, en realidad es la palabra griega oikos, que tiene que ver con su grupo de personas con las que se relaciona. Incluso en Filipenses 4:22, Timoteo, todos esos textos, voy rápido, no los voy leyendo porque quiero llegar a la tarea. Quiero llegar a la tarea que le voy a pedir. Pero todo eso entonces nos hace entender, los cristianos del primer siglo, los cristianos del libro de los Hechos, que crecieron de manera explosiva, de una manera que nunca más se ha crecido en la historia de la fe cristiana, usaron su oikos, usaron su círculo de influencia. Y a través de su círculo de influencia, de uno, se puede compartir en forma natural el mensaje sobrenatural. Escúcheme bien, hermano. No podemos usar como pretexto ese texto que el mismo Señor Jesucristo pronunció cuando dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Porque hay gente que usa eso. No, es que yo no evangelizo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, porque como dice la Escritura, perdónenme, la Escritura no dice que no debes predicar a tu familia. La Escritura dice que debes evangelizar a tu familia. Las cosas que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Al acostarte, a levantar, dice la palabra. Y además, cuando Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra, estaba en su tierra predicando. Él estaba en su tierra predicando. Así que tenemos cuidado porque el texto no significa que no evangelizamos a nuestra familia. ¿Sabe por qué se hace difícil predicar a nuestra familia? Porque nos conocen, porque saben la pata de la que cojeamos, porque nos peleamos con ellos, porque no nos hablamos desde hace 5 años, porque nos deben o les debemos una lana y con eso ya estamos enemistados para siempre. Porque entre nuestros hijos no se quieren y tenemos competencias familiares y somos horribles los seres humanos de repente. Y por eso se nos dificulta, pero no es una razón teológica.
no es una razón escritural. En forma natural se comparte el evangelio a las personas cercanas de manera más correcta. No está mal que venga y evangelice a alguien más a nuestra familia cuando tenemos necesidad de ayuda, pero no deberíamos omitir nuestra responsabilidad. Muy bien, hasta ahí le voy a dejar, hermanos. Pueden ustedes leer lo que sigue, la próxima semana lo abordaremos, lo leeremos conmigo, y si ustedes ya lo leyeron, pues iremos mucho más rápido. Después de esto, pongo un vistazo antropológico, lo que dicen los antropólogos que ha pasado en la historia de la humanidad con respecto a los oikos, porque en el mundo secular, en la antropología, sociología histórica, también se reconoce el oikos como una base de formación social, pero lo abordaremos la semana próxima, porque quiero llevarles hasta el final, mis queridos hermanos, si quieren adelantarle ahí en su documento, porque quiero que vayamos a la tarea en los últimos 9 minutos que me quedan. Quiero dejarles una tarea, que es un ejercicio que era al final, porque debía haber terminado toda esta conferencia, pero ya que no pude, porque fue nuestra primera clase, quiero pedir lo siguiente, hermanos. Miren, es un sueño que tengo para la convención o para cualquiera, que un día tengamos la posibilidad de crear nuestro Pepe. Ahí donde aparece la X me refiero, puede ser Pepe Chihuahua, Pepe Oaxaca, Pepe Zacatecas, Pepe Venezuela, Pepe lo que sea. ¿De qué estoy hablando? Mire, el Pepe de una comunidad es el perfil del espécimen prototípico estadístico. ¿Se capta la idea, hermanos? El Pepe, si ustedes ven, es ¿cómo se dice? Es un acróstico de 4 frases, 4 palabras. Perfil del espécimen prototípico estadístico. El Pepe Chihuahua, yo soy de Chihuahua, sería la respuesta: ¿cómo es un chihuahuense típico? ¿Cuál es el perfil del espécimen prototípico estadístico de un chihuahuense? Claro que yo tendría que ir a los documentos del censo de población y llegar a la conclusión: el chihuahuense es 80% católico, 90% panista, 75% le va a la América, el rango de estudio está entre licenciatura y preparatoria, el 60% no maneja el Internet, el otro 60% sí, y los que manejan Internet, la mayoría son de menores de 25. Es decir, me estoy dando a entender, hermanos, es encontrar cómo es la gente. Si voy a ser pastor en Chihuahua, me gustaría mucho saber cómo son los chihuahuenses. Ahora, yo soy chihuahuense, más o menos lo entiendo, porque entonces debería predicarles a los chihuahuenses y debería discipular a los chihuahuenses. ¿Sabe cuál es el grave problema de muchos en el crecimiento? Que somos copiones de los gringos. No se ofenda, pero estoy seguro que la mayoría de nosotros, los materiales que usa para discipular son traducciones del inglés al español. A menos que usted use el Venir y Ver, que hizo la Casa de Usar Publicaciones y que escribió un servidor. Pero si usted usa cualquier otro manual de discipulado, Mi experiencia con Dios, Vida Discipular o Plan Maestro Discipulado, o los cursos de los navegantes, o lo que usted quiera, son cursos que creó un norteamericano para sus californianos, para sus yanquis, para sus sureños o para los que sea. Y tuvo que traducirse. Y ya estamos con nuestro librito y lo le decimos al alumno en la lección. Una vez el hermano iba saliendo de un JCPenney y usted dice, ¿qué es el JCPenney? Aquí el chilango mío ahí del agrícola oriental no sabe qué es un JCPenney, a menos que haya ido de vacaciones alguna vez a Estados Unidos o de mojado, pero nos encanta usar materiales extranjeros. Imitamos todo lo extranjero cuando deberíamos conocer a nuestra gente para ser pertinentes a las necesidades y características y lenguaje, y no solo lenguaje del idioma, sino lenguaje cultural de nuestra gente. No voy a hablar más porque me quedan 5 minutos. Hermanos, les pido esta tarea. Todos ustedes son parte de una iglesia. Hagan un Pepe de su iglesia, de los miembros de su iglesia. Por supuesto que no va a ser autorizado, por supuesto que no van a ir al INEGI, no van a ir. Échenle crema a sus
a su imaginación, si quieren entrevistar a unas 10 personas de su iglesia, de una mujer, un varón, un joven, háganle un esbozo, a ver qué descubren. Algo van a descubrir. Hagan ahí. Creo que en la iglesia donde yo soy miembro, el perfil del espécimen prototípico estadístico es este. Tal vez. El 70% no diezma. El 20% no, estoy inventando, no está de acuerdo con el pastor. El tanto por ciento mal terminó la primaria, o a lo mejor del 80% tienen doctorado. Yo qué sé, haga un esbozo de eso. Haga un esbozo de eso. ¿Para qué? Usted hágalo, por amor de Dios. No sé si vieron la película el Karate Kid. ¿Se acuerdan que lo puso a pintar y a pulir y el Karate Kid no sabe ni para qué? Pero después supo para qué. Bueno, yo sé para qué. Quiero que tengan un momento de descubrimiento. Van a descubrir cosas. Al hacer un análisis de su comunidad, de su iglesia, si alguno quiere irse más lejos, y alguno de ustedes está ministrando, es misionero, es pastor, y quiere hacer ese análisis de su comunidad, de su barrio o de su ciudad, sería genial, sería genial. Y si alguien lo puede hacer muy autorizado, investigando en las estadísticas, usted puede entrar a las páginas del gobierno y enterarse de las estadísticas del censo pasado. Se están haciendo un nuevo censo, pero puede enterarse de las del pasado. Sería fantástico. Es mi opinión personal, que para sembrar una iglesia, que para ayudar al crecimiento de nuestra iglesia, deberíamos tener un cierto conocimiento de esto, de la gente a la que apelamos, de la gente a la que queremos afectar. Y le he llamado a esto el Pepe Chilango, el Pepe Oaxaca, el Pepe Venezuela, el Pepe el agrícola oriental, el Pepe yo qué sé. Es decir, el perfil del espécimen prototípico estadístico. Usted puede dibujar un monito ahí y luego ponerle así como el 30% tal, el 30% tal, y eso nos da un panorama de cómo es la gente a la que yo quiero afectar. Como decía mi hermano que habló hace rato también, que no cambiamos, el mensaje es el mismo, la palabra es la misma, el mensaje, la doctrina es la misma, pero la manera de decirlo puede ser diferente. ¿Y qué hace que sea diferente? El Pepe, o sea, el Pepe de la gente, porque no es lo mismo predicarle a Pepe que predicarle a William, ¿no? Depende de dónde está ubicado y cuáles son sus características. Muy bien, esta es la tarea, una tarea que espero que les traiga algún cierto descubrimiento. Abajo puse lo que podía tener el perfil: estudios, religión, economía, política, deporte, condiciones sociales, estado civil, valores, vivencia, héroes que tiene, contacto con el evangelismo, opinión de respecto. Esas podían ser algunas. Saben que en el minuto que me queda, que Rick Warren hizo el Pepe de Saddleback. Cuando comenzó a fundar su iglesia, Rick Warren, él dice que entrevistó miles de personas en cafeterías y tocando puertas y les preguntaba esto: ¿usted asiste a alguna iglesia? Y si le decía a la persona sí, él decía: felicidades, gracias, qué bueno, siga adelante, y se iba con otro. Pero si la persona le decía: no asisto a ninguna iglesia, él les decía: en el caso de que usted asistiera a una iglesia, ¿cómo le gustaría que fuera su iglesia? ¿Qué esperaría de una iglesia? Y lo que ellos le decían, él lo anotaba. Así consiguió sus primeros discípulos y así consiguió fundar una de las iglesias de más alto crecimiento en el mundo el día de hoy. Haga este ejercicio del Pepe de su comunidad, por favor, y nos vemos la próxima semana. Gracias, hermano. Hasta luego. Hermano Jorge, Dios le bendiga. Gracias a todos. Qué gusto conocerlos. Nos vemos. Si no han desayunado, que desayunen rico. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hermano, que Dios le bendiga. Gracias por todo, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, hermano Gilberto. Dios le bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gusto en verlos a todos. Gracias. Bendiciones. Muchísimas gracias, hermano Gilberto. Hermano David, Gracias. Dios le bendiga. Gracias a todos. Gracias, hermano. Cuídense mucho.